Bien, amigas y amigos, todos los televidentes de Pulse por Más, sean todos muy bienvenidos y muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Nuestro saludo y el respeto de siempre. Aquí estamos una vez más para lo que va a ser otro campeonato de la Liga Deportiva Guibucó de Fútbol, justamente hoy con la inauguración, y ya se viene este partido oficial. Justamente va a animar el equipo local, el representativo del Sportivo Guarandá, actual campeón de la Liga Deportiva de Guibucó. Hoy recibe a su similar del Atlético Sport Unido. Así que ya estamos con los compañeros de Pulse por Más para esta cobertura deportiva. Hoy domingo 23 de marzo, que va a quedar también en la historia porque es la fecha de inauguración, cuando en este preciso momento, señoras y señores, con el aplauso de la afición deportiva Parcialidad Albirroja, ingresa el representativo de Arendá. Así que voy saludando ya a los compañeros. Vicente Paniagua, bienvenido a esta cobertura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Blas Antonio, y es así también a todos los compañeros. El gusto de estar, como siempre, aquí en la caseta, en la cabina del Sportivo Guarandá, ubicado ya para este partido, el primer partido, el Sportivo Guarandá que recibe hoy al Sport Unido. Todo listo para una cobertura más a través de nuestra página oficial, a través del canal de YouTube hoy, que vamos a estar saliendo en vivo y en directo entonces para este partido, el Sportivo Guarandá versus a Sport Unido. Perfecto, ya está también el compañero Ariel Acuña. Ariel, bienvenido a esta cobertura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Blas, Vicente, a todo el equipo de Pulse por Más, ya con todo para el primer partido debut en la Liga Deportiva de Guibucó del conjunto del Sportivo Guarandá, y ya con todos los jugadores, realmente algunas novedades de hoy que enseguida el compañero Vicente va a estar comentando a todas. Así que bueno, arranque y que esperemos que sea algo positivo para el conjunto albirrojo. Así que bueno, ya con todo, acá listo y presto para esta transmisión, Blas. Perfecto, muchas gracias Ariel Acuña con estos primeros saludos. Y ya voy otra vez con Ariel, por favor, para conocer ya el onceno titular del conjunto albirrojo que dirige técnicamente el señor Víctor Núñez. Cómo sale a la cancha el conjunto local Sportivo Guarandá en la voz de Ariel Acuña. Sí, señor, vamos con el arquero debutante, que es Guido Colmán. Después está el 11 Augusto Barrios, el 3 Carlos Saldívar, el 17 Luis Luján Paredes, el 2 Richard Franco, el 7 José Ortiz, el 8 Michael Morel y su regreso también al equipo. Y después está el 6 Miguel Ángel Paredes, y después está el 10 Cristian Paredes, el 16 Mateo Benítez, y el 20 el delantero, el 9 es el Walter Martínez. Y está el onceno titular que presenta el día de hoy Víctor Núñez. Perfecto, mientras los árbitros ya están convocando a los capitanes, vamos rápidamente con Vicente Paniagua. Él ya tiene la lista del equipo visitante. Cómo sale a la cancha el equipo del Atlético Sport Unido, el equipo de Marcial López Candia. Con mucho gusto, el arquero titular, que sería entonces el guardameta con la casaca número 12, Wilson Cañete; con la número 15, Rubén Cardoso; con la número 5, Néstor Villalba; con la número 13, Ricardo González; con la número 14, el capitán del equipo seguro, claro que sí, 14, Roberto González; con la número 18, Roberto Jara; con la número 6, Derlis Rotela; con la número 8, Wilfrido Báez; y el atacante, el número 9, Romy Álvarez; el número 7, Pedro Benítez; y con la casaca número 11, Celso Duarte. Perfecto, el árbitro principal va a ser el señor Arnaldo Burgos. Vicente Paniagua, a ver, tenés ya también la lista completa también de esta terna arbitral que va a impartir justicia. Sí, señor, terna arbitral local que tenemos entonces para para impartir justicia. Estamos hablando el árbitro principal, que va a ser el señor Arnaldo Burgos; el asistente 1, Alfredo Enciso; y el asistente número 2, Víctor Enciso. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Señoras y señores, a punto de arrancar el partido, va a entrar en acción el actual campeón de la Liga Deportiva Guibucó de Fútbol, el subcampeón departamental. Sí, señor, todo ok. Señoras y señores, frente a la pelota Walter Martínez. Martínez va a mover, sí señor, ya autoriza el árbitro. Mueve la pelota Sportivo Guarandá. Partido en marcha, señoras y señores. Campeonato oficial 2025. Liga Deportiva Guibucó de Fútbol. Aquí frente a frente, Sportivo Guarandá, Atlético Sport Unido. Aquí sale Morel, pelota para Saldívar. Intenta organizar en su defensa el equipo albirrojo. Franco domina la pelota y juega con la pierna zurda. Levanta ese esférico, pelota, a ver, para Walter, le baja bien para Paredes, pero ya estaba en posición de adelanto, dice el asistente. Habrá salida para Sport Unido.
Buena pelota y buena llegada de Nico Mateo, que tiró ese centro. Entonces, Walter Martínez en su primera ocasión aparece recibiendo esa pelota y era posición prohibida que indica el asistente 2. Estamos hablando de Alfredo Enciso, que indica que va a ser salida para el Sport Unido. Aquí tiene la pelota Arendá. Sí, señor, habilitado. Va Walter primero en camino, deja para Paredes. Está Palo Paredes. Afuera. Bloqueó la defensa en forma oportuna, señoras y señores. Aquí la más clara del partido. Aquí la tuvo Paredes. Después también tuvo Luján. Se salvó aquí Sport Unido. Qué mala desperdiciación de el capitán del equipo. Estamos hablando de Cristian Paredes, que recibe la pelota tranquilo para poder convertir, pero termina apurándose y rematando por el poste, y ese rebota también, otro rebote que se le fue terminando a estamos hablando de Luis Luján Paredes, que termina afuera, que va a ser salida, entonces que corresponde al Sport Unido. Aquí tiene Sport Unido en su salida el esférico. Este es el futbolista casaca 15, Rubén Cardoso. Juega Cardoso, ya recupera Ortiz, deja para Martínez, va Walter. El anticipo defensivo ya resta quitando aquí la defensa de Sport Unido. Intenta adelantar, pero ya recupera Augusto Barrios. Deja para Morel, ahí está Morel, recepciona la pelota, juega hacia atrás, pelota para Franco. Richard juega, pelota hacia adelante, a ver para quién, para Luján. Ahí está Luis. El árbitro dice que ya se fue ese esférico. El asistente 1 en este caso levantó el banderín. Habrá lateral, corresponde para el cuadro del Sport Unido. Este es el arranque del partido. Arendá ya tuvo una clarita de gol, Vicente Paniagua. Sí, señor, muy buen arranque del conjunto local. Estamos hablando del delantero, claro que sí, que apuesta mucho. Walter Martínez, que venía mostrando las cualidades que tiene en la Precopa Paraguay, que ha finalizado el domingo pasado, recordemos, el vicecampeón. Este es el conjunto del Deportivo Brenda, y ahora que está jugando el debut en el campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay y mostrando la cualidad que tiene este delantero. Estamos hablando del número 29, número 20, mejor dicho, Walter Martínez. Habrá tiro libre para el conjunto visitante. Frente a la pelota que sacan 11 es Duarte. Celso Duarte dispuesto a tirar, pierna zurda para él. Va a levantar el centro, ya autoriza el árbitro. Duarte, pelota arriba. Empujó, dice el árbitro. Bueno, aquí el capitán de Sport Unido es Roberto González. Vicente Paniagua en esta saltó. Bueno, el anterior empujó, entonces por eso la falta que cobra el árbitro. Sí, señor, y saltó apenas entonces González, en este caso no llegó con la fuerza que, digamos, empujó últimamente a Paredes, y por esa ocasión entonces el árbitro indica que hay una falta en ataque. Perfecto, aquí ya sale Arendá con Franco, adelanta para Martínez. Termina en el piso Martínez, cerca de la jugada está el árbitro, dice que no pasó nada. Y ya se repone también aquí Martínez. Habrá salida para la representación local. Sí, señor, una ocasión de falta que dejó pasar el árbitro principal. Estamos hablando de Burgos, que se le escapó esta falta porque era una dura entrada. El número 8 del Sport Unido, y Walter Martínez riéndose, ahí levantándose del piso. ¿Qué pasó, profe? Esa era una falta que reclama el delantero del conjunto albirrojo. Carlos Aldívar levanta la pelota aquí, resta quitando con golpe de cabeza González. Queda aquí para Miguel Ángel Paredes. Domina Paredes, ya se muestra el jugador Barrios. Sigue con la pelota Paredes, ahora se apoya otra vez con Saldívar. Este que adelanta, pelota a ver para quién, para Paredes. El capitán que se cae, hubo una carga ilícita. El árbitro que ya cobra la infracción. Habrá pelota importante aquí para la albirroja. Sí, señor, y el número 13 que le ataja todo al capitán, y Cristian, que tenía toda la posición para poder escapar de una entonces, y que le termina el árbitro, dice que era una falta, y aquí un tiro libre peligrosísimo que tiene a su favor el conjunto local, y Ortiz, que ya se prepara para ejecutar. Dos hombres en la retaguardia. Ortiz frente a la pelota, tiro libre para Arendá. Señoras y señores, vamos a ver si saca provecho de esta pelota quieta. Atención, centro arriba. Resta quitando la pelota, queda ya para Duarte. Esta juega hacia adelante, pelota para el jugador Álvarez. Aquí está Álvarez, baja bien. Recepción el esférico para Jara. Tiene la pelota la representación del Atlético Sport Unido. El asistente ya levantó la banderola. Dice que ya fue invalidada la jugada de Vicente Paniagua por una supuesta posición de adelanto. Sí, señor. Víctor Enciso, en este caso Álvarez, venía ya con la pelota recibiendo ahí en posición prohibida, y por esa ocasión entonces para la jugada para anunciar que es posición prohibida. Este es Saldívar. Tiene la pelota para Arendá, levanta la pelota, busca a Paredes, corre Paredes, atención, va con todo Arendá, Paredes gana la posición. Aquí está el capitán, a ver con quién juega, con Martínez, deja para Miguel Ángel, ahí está Paredes, se acomoda, se perfila, le pegó.
Esa pelota que se pierde afuera. Otra vez se asoma la albirroja. Qué buena llegada los hermanos Paredes. Primeramente ganando la posición el capitán del equipo. Estamos hablando de Cristian Paredes. Y después de pide la pelota. Estamos hablando de Miguel. Miguel que pasa por uno. Y tenía todo para poder pegarle de zurda entonces. Y aquí errando ese despeje de la pelota que tuvo Paredes. Se fue arriba del travesaño. Aquí tuvo la más clara del Sportivo Grendá para poder abrir el marcador Blas Antonio. Nico Mateo resecciona el esférico, juega con Franco. Franco adelanta para José Ortiz. Golpe de taco. Queda para Morel. Morel presionado. Aquí ya le roba Báez. Báez cae. Falta. Sí, falta fue de Morel en perjuicio de Báez. Habrá tiro libre también, pelota importante aquí para el conjunto del Sport Unido. Yo creo que se confunde en este caso Michael Morel de no arrojar esa pelota, o mejor dicho, ¿por qué no le da esa pelota a Luis Luján Paredes, que se abría hacia un costado? Quiso tenerle más un poco y convierte esta falta que tiene la posibilidad también de las pelotas paradas el conjunto de la visita. Wilfrido Báez y Celso Duarte frente a la pelota. Para la pierna zurda se alista Duarte, para la diestra Báez. Vamos a ver quién le pega. Ya autoriza el árbitro. Deja Duarte para Báez. Ahí está el centro. Remata al arco. Guido Colmán se queda con el esférico. Guido Colmán, por supuesto, el seguro arquero que va a ser el guardameta oficial del conjunto del Sportivo Grendá, que hoy debuta con la camiseta albirroja. Claro que sí. Guido Colmán, que también atajaba, recordemos, en la temporada pasada en Ubúpora, que ahora está ocupando el guardameta oficial del conjunto del albirrojo. Habrá lateral para la representación del Atlético Sport Unido. A ver, miramos la banca. Vicente Paniagua, quienes integran la banca de uno y otro equipo. Sí, señor, con mucho gusto. El director técnico Víctor Núñez tiene a su disposición entonces el arquerito Reinaldo Vázquez, el juvenil, con la casaca 1, Eliezer Morales también, con la número 9 Isidro Santa Cruz, con la número 4 Marcial Pernayo, con la número 15 Abel Saracho, con la número 14 Julio Cano, por un lado del Sportivo Grendá. Por otro lado, el director técnico Marcial López tiene a su disposición el arquero suplente, que no tenemos acá en planilla, pero el número 16, Ramón Jiménez, el número 3, Pedro Aguilar, con el número 10, Silvio La Rosa, con la número 4, mejor dicho, Alcides Collante. Gracias, muy amable Vicente Paniagua. Aquí va la carga del equipo del Sport Unido, pero ya falta en ataque, dice el juez. Habrá tiro libre para la representación del Sportivo Grendá, que ya juega en forma corta. Luján adelanta la pelota, busca Paredes, pero ya sale la recepción de la defensa. Este es Roberto Jara, sale Jara, deja ese esférico para Rotela. Derlis, casaca 6 para él, ya pierde la pelota ante la presencia de Morel. Pelota de Morel, pisa el esférico, intenta organizar la salida, intenta salir la albirroja. Ahora juega con Saldívar. Saldívar que levanta otra vez, pelotazo largo. Martínez que gana. Atención, deja ese esférico para el capitán. Ahí está Paredes. Punta derecha para Cristian. Gana su marcador. Va Cristian. Peligro de gol. Está el arquero. Dio rebote. Sigue el peligro porque queda para Luján. Luján deja para Paredes. Roberto González, el capitán, estaba atento para sacar. Ojo con esta acción porque tiene espacio Sport Unido. Vamos a ver cómo lo trabaja Ronnie Álvarez. Baja la pelota, se muestra Jara. Pelota a ver para quién, para el número 6, Rotela. Rotela que deja picar ese esférico. Finalmente termina dominando Rotela. Derlis que adelanta, pica Duarte. Este es Benítez Pedro, el número 7. Bueno, no alcanza el esférico. Una buena llegada de vuelta al conjunto albirrojo, que está cerca del primero del partido. Sí, señor, y esta vez es ya cuarta vez que está llegando el conjunto del Deportivo Grendá, que está desaprovechando. Y ojo, que hay un dicho que siempre dice que no haces, te lo hacen. Así es que ese que tiene que cuidarse mucho el Deportivo Grendá, que ya tuvo 4 ocasiones y me parece que va a ser 5 de esta, que está llevando a la delantera Nico Mateo. Blas Antonio. Nico Mateo gana su marcador, deja para Paredes. Miguel Ángel se acomoda, termina sacando la defensa, pero presiona bien aquí Augusto Barrios, pica fuerte, se le fue, ya salió el esférico. Habrá lateral en la zona defensiva, corresponde para el conjunto visitante. Partido que se juega con mucha intensidad. Vicente Paniagua, el conjunto local, el Sportivo Grendá, que sale a proponer. También el Sport Unido hasta aquí bien parado, se está defendiendo bien. Y sí, así como te dije, Blas Antonio, y si era de convertir goles el Deportivo Grendá, ya estaría ganando como 1-2-0 por ahí, y tenía ya la posibilidad de poder tranquilizarse más, porque está saliendo a jugar mejor el conjunto local, hay que decirlo eso. Está iniciando mejor la jugada, lo está consiguiendo ahí en el área. Estamos hablando del delantero que tiene el guapo Walter Martínez, que está haciendo
como siempre, juega bien este jugador que muestra todas las cualidades que tiene. A ver, presiona otra vez Miguel Ángel Paredes. Aquí recupera el capitán González. Deja Martínez. Ahí está Walter. Se acomoda, se perfila. Atención, deja para su pierna zurda. Le pegó. Lejos afuera. Era una buena posibilidad. Entró muy abajo ese esférico Vicente Paniagua. Sí, señor. Y esta vez le quiso reventar el arco. Entonces el Sport Unido. Walter Martínez, que zafa de un marcador y saca un zurdazo que se fue arriba. Lejos entonces del arquero. Estamos hablando del Sport Unido, que Wilson Cañete, que va a ser la salida que corresponde ahora para el Sport Unido, que busca también por lo menos tocar la pelota a Blas Antonio. Perfecto, muchas gracias Vicente Paniagua. Comenta aquí para Pulse Sport Más en las diferentes plataformas digitales donde estamos en vivo con todas las imágenes, con las repercusiones de este partido inaugural. Señoras y señores, hoy en la tarde tuvimos el desfile, la presentación oficial de los equipos y aquí con la primera, en este caso con el primer partido ya oficial. Juega Arendá, Sport Unido, avanza Nico Mateo, deja para Martínez, ahí está Martínez, se perfila, le gana otra vez aquí el capitán González, Roberto González, despeja ese balón, queda para Arendá de vuelta. Aquí está Franco, se apoya justamente con su portero Guido Colmán. Colmán presionado, pero sale de buena manera con pelota dominada al conjunto de Arendá. Ahí está Saldívar, deja para Ortiz, se cae Ortiz sin falta, dice el árbitro. Entonces ya recupera Roberto Jara, adelanta, digo bien. Ya otra vez banderola arriba, habrá salida para Arendá. Y otra vez de Romy Álvarez, que se tiene que cuidar mucho, pero que le observa bastante bien el asistente 1, Víctor Enciso, en este caso, que otra vez entraba a ganar la pelota en posición prohibida y que lo vuelve a cobrar el asistente 2. Bueno, aquí profundiza Michael Morel, estaba ya en posición de adelanto según el asistente. Augusto Barrio picaba totalmente solo. También el banderín arriba, para mí que esta vez picó lícitamente, pero bueno, el asistente ya levantó el banderín, dice que hubo posición de adelanto de Barrios. Sí, señor. Estamos hablando de Alfredo Enciso también, que levanta el banderín, dice que Barrios estaba en posición prohibida y de esa manera también cobra la salida para el Sport Unido, que ejecuta de esta manera mal por González en esta vez, que quiso sacar la pelota jugando y termina a la nada, Blas Antonio. Bueno, 13 minutos de esta primera etapa, es decir que ya estamos aproximándonos de a poco, ya estamos llegando al primer cuarto de hora. El partido sigue 0-0, 0 para el Sportivo Arendá, 0 para el Atlético Sport Unido, Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, campeonato oficial año 2025, en vivo por Pulse Sport Más. Aquí pelotazo de Saldívar, qué linda pelota, deja para Ortiz, ahí está Ortiz, va Ortiz, gana la raya, atención, viene el centro muy pasado, pero sigue el peligro porque queda para Paredes. Este es Cristian Paredes, el capitán, tiene el esférico, ahí está Cristian. Juega Cristian, sigue con el esférico, ahora sí suelta el balón para Michael Morel, que intenta la conexión, lo hace con el jugador, este es Augusto Barrio, Paredes, Miguel Ángel, otra vez para Augusto, viene el centro por abajo para Martínez, deja para Ortiz. El remate que bloquea la defensa, sigue el peligro porque va insistiendo y Arendá ahora sí. Se repone la defensa de Sport Unido. Está muy cerca ya el primero del partido, el Deportivo Arendá Vicente Paniagua. Sí, señor, y tiene que hacer el Deportivo Arendá en las ocasiones que le toca la oportunidad. En esta vez, por supuesto, Walter Martínez, que tenía también la posibilidad de poder pegarle de una, pero que le quiso dar la posición también a Ortiz para que pueda hacer el suyo y deja pasar una excelente oportunidad también de poder abrir el marcador, Blas Antonio. Aquí sale Arendá con Nico Mateo, Cristian Paredes, lucha Paredes, ya está la marca del equipo de Sport Unido, pero otra vez recupera rápido Arendá con Michael Morel, traba el balón, ahora sí recupera Sport Unido, avanza el cuadro visitante que intenta también ir hacia adelante con Roberto Jara, este es Álvarez, va Romy, se perfila, atención, busca espacio, ya se repone la defensa. Saldívar deja para Franco que juega pelota para Miguel Ángel Paredes, Miguel Ángel, Michael, ahí está, toca Arendá, este es Martínez otra vez para Michael Morel que cae, el árbitro que deja porque
no perdió la posición del balón. Atención, casi se complica la defensa. Finalmente se queda con el esférico Wilson Cañete, el portero del Atlético Sport Unido. Sí, señor. Y aquí me parece que te viene la tarjeta de amonestación. No sé qué para quién. El número 8 me parece que tengo entendido. 13. Roberto González, el primer amolestado para el Sport Unido, entonces, Blas Antonio. Bueno, a los 15 minutos el primer tarjeta entonces del partido para casaca número 13, Ricardo González. A los 15 minutos, en este cuarto de hora, entonces, se viene esta tarjeta de amonestación para el número 13, Ricardo González. Primer acrílico amarillo del partido. Aquí sale la representación de Sport Unido. Álvarez recepciona 3 contra 3, peligro de gol. Ahí está Romy, si lo hace bien. Deja para Duarte. Duarte está. Guido Colmán, señoras y señores. Pudo desviar ese esférico al córner. Le ganó aquí a Duarte en este mano a mano a Vicente Paniagua. Sí, señor, y ojo que te tiene que cuidar mucho de Romy Álvarez, y esta ocasión lo pudo dominar Álvarez, y qué buena llegada de Celso Duarte, que pudo meterle ese zapatazo. Y bien por el arquero debutante, estamos hablando de este arquero Guido Colmán, que ataja ese remate entonces de Duarte, que va a ser ahora tiro de esquina que corresponde al conjunto de la visita. El propio Duarte prepara el córner, servicio de esquina, punta izquierda para el Atlético Sport Unido. Ya autoriza el árbitro, viene el centro por abajo. Sí, señor, fácil para la tarea defensiva por parte del conjunto albirrojo. Saca como puede, pelota arriba, González. Desvuelve ese esférico, queda aquí para Rotela que lucha, ahí está el futbolista Derlis. El rebote queda para el único amonestado, Ricardo González. Ya recupera aquí Franco, sale con pelota limpia, pelota dominada, pica para Martínez. Atención, la defensa que se complica. Aquí González, sale el número 13. Ortiz recupera, deja para Cristian Paredes. A ver, Cristian, a ver qué hace. Pelota que deja para Michael. Morel que se perfila. Atención. Ya llega la marca. Sigue el peligro porque Villarendá no renuncia al ataque. Luján. Ahí está Luis. Luján que gana su marcador. Viene el centro, media altura. Atención, ¿para quién? La defensa. Estaba atento para sacar con un pelotazo largo. Ronnie Álvarez baja bien. Deja para Derlis Rotela. La presión del jugador Barrios. Recupera Barrios. Buena jugada de Barrios. Pelota que busca otra vez para Martín. Atención, se va con todo Villarendá. Wilson Cañete, el guardameta. Estaba atento Vicente Paniagua. Qué ocasiones desperdiciadas del Deportivo Villarendá. Ya van como 5 o 6 veces por ahí ocasiones de llegada, y era para poder abrir el marcador, y esta vez que le toca otra vez. Ahora. Sí, señor, va otra vez Villarendá con Cristian Paredes para Martínez. Está el primero, Martínez le pegó. Bloquea la defensa, señoras y señores. Bueno, una jugada otra vez muy bien Ivanada. Villarendá está desperdiciando las oportunidades, pero va insistiendo con Ortiz. Ahí está José Ortiz, le puede pegar, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol del Sportivo Villarendá, señoras y señores! José Ortiz le dejaron patear y le sabe hacer, señores. Y asimismo casaca 7 encontró ese rebote y esa pelota que quedó bollando ahí. Bueno, el número 7 no perdona. Sí, señor, estamos hablando de José Ortiz. Pone el primero del partido por José Ortiz. Sportivo Villarendá 1, Atlético Sport Unido 0. Ya lo merecía. Desde hace rato el Sportivo Villarendá, primeramente, las ocasiones llegadas que ya tuvo como 5 o 6 veces por ahí, y de esta ocasión otra vez nace esta jugada. Primeramente gana la posición Cristian Paredes, el capitán del equipo, que le cede para que le pueda rematar tranquilamente Walter Martínez, y lo hizo, y rematando así que defiende la defensa del Sport Unido, y después Ortiz de rebote ya recibe ese balón ganada y saca un zapatazo imposible, era para el arquero Jiménez, y llegó la primera paridad. El Sportivo Villarendá pasa a ganar 1-0 aquí en su propio domicilio, compañero Blas Antonio. Sí, señor, 1-0, gol de José Ortiz, minuto 18.
el gol de la apertura para el conjunto albirrojo que pasa a ganar el partido 1-0. Aquí sale con Michael Morel, levanta la cabeza y juega con Martínez. Martínez se apoya ahí con el jugador Miguel Ángel Paredes. Ya está Duarte en la marca. Duarte juega con González. Ahí está González, el capitán que conduce hacia el costado izquierdo. Bien Paredes en la marca, pero termina recuperando el esférico con falta. Según el árbitro Burgos, habrá tiro libre para la representación del Sport Unido. Sí, señor. Primeramente perdía la pelota Miguel Paredes y después salió a buscar otra vez y creo que me parece que fue todo pelota. Por eso el árbitro Burgos, que estaba ahí enfrente, no quiso sacarle la tarjeta amarilla que pide en este caso González, el capitán del equipo Roberto, que dijo que entraba desde atrás, le mostraba al árbitro principal que solamente cobra el tiro libre que corresponde al Sport Unido. Duarte levanta la pelota, el número 11, pelota arriba, Saldívar con golpe de cabeza, termina ganando, pero va insistiendo también Sport Unido. Ahora sí, Nico Mateo sale, va Nico Mateo, le presiona, le roba el esférico, pelotazo largo, pica ese esférico para Benítez. Pedro Benítez ya pierde ante la presencia ahí de Richard Franco, termina rebotando en el jugador de Sport Unido. Habrá lateral en zona de defensa, corresponde para el conjunto albirrojo. El árbitro que dice un poquito más atrás, aquí quiso ganar un poquito más. En este caso, o va a haber cambio, ¿sí? A ver, Vicente Paniagua, tenemos novedades en la banca. Muy bien, un cambio tempranero que está realizando entonces Marcial López. El número 3 se viene en la cancha entonces Pedro Aguilar y abandona la cancha en este caso el número 5, Néstor Villalba. Muy bien, muy amable Vicente, y va con todo Arendab con Paredes, Cristian para definir, está el arquero, señoras y señores, le termina achicando y le termina quitando el segundo tanto a Cristian Paredes. Sí, señor, qué buena conexión de Walter Martínez, que supo controlarle todo entonces y después tranquilamente que le cede el pase a Cristian Paredes con toda la velocidad. Pero no, Vicente, porque va con todo, es por unido, está el empate, está. Convierte, pero ya estaba en posición de adelanto. Señoras y señores, convierte Sport Unido, pero ya no sube en el tanteador Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y el error acá de la defensa que deja pasar también esta ocasión y después el asistente 1, que mira que es posición prohibida, entonces el jugador que convierte el gol, y aquí una protesta, Romy Álvarez, que recibe también la tarjeta de amonestación, zafándose también, que el árbitro amaga de sacarle también la tarjeta roja, y me parece que es por protestar la última jugada, que convierte el Sport Unido y que era el posición prohibida, Blas Antonio. Perfecto, segundo amonestado del partido. A ver, minutos, ¿cuántos esta segunda tarjeta, por favor, señores? A ver, 22 minutos. Romy Álvarez dio la tarjeta de amonestación por parte del arquero, del árbitro, digo bien, el señor Burgos. Bueno, Burgos amonestado. Y va con todo Arendac, peligro de gol. Cristian Paredes está para el segundo. Cristian, atención. Se pudo bloquear la defensa tirándose al piso el recientemente ingresado Pedro Aguilar, aquí casi el segundo de Villarenda. Sí, señor, qué buen el capitán del equipo, Cristian Paredes, mostrando la capacidad que tiene también este jugador, el rapidito que tiene en el medio campo. El capitán del equipo, estamos hablando de Cristian Paredes, que una vez más roba la posición, se escapa de dos marcadores y después deja para poder definir, y aparece también acompañando esa jugada Luján Paredes, que no le dio esta vez el capitán y que termina también chocando con el arquero que está sentido ahí en el piso, que aparece en la sanidad para poder atender al jugador Blas Antonio. Perfecto, a ver, ¿quién está en el piso? ¿El capitán? Sí, señor, Cristian Paredes sentido, como te decía, después de ese choque con el arquero, que era ya para gritar el segundo porque tenía todo a mano. Entonces, Cristian Paredes de pie, que tenía ese balón, que no le dio ingresar a Luján Paredes también, que estaba solito hacia un costado. Y una buena llegada otra vez del conjunto del Sportivo Brenda, que está controlando ahora después de convertir ese primer gol, Blas Antonio. Aquí sale la representación del Sport Unido con Rubén Cardoso. Este es Cardoso, levanta la pelota, busca a Romy Álvarez, pelota para él, baja para Derlis Rotel, ahí está Derlis, deja para su compañero, adelanta buscando a Romy, pero ya está la marca por parte de Saldívar. Este es Franco intenta organizar la salida con jugada limpia, en este caso termina metiendo ese pase en profundidad.
Aquí está Cardoso en la marca, ante la presencia de Luján. Sí, señor, habrá salida para el equipo del Sport Unido. El partido está 1-0, lo gana el conjunto local Arendá con el gol de José Ortiz. Y en este preciso momento el árbitro dice: vamos a hidratarnos un poco. Momento de hidratación. Entonces aquí en el partido Vicente Paniagua lo comenta aquí para Pulse por Más. Con mucho gusto, compañero Blas Antonio. Y es así, primeramente, que el Deportivo Arendá entró a buscar el primer gol, que tuvo 3, 4, 5, 6 ocasiones por ahí que logra desaprovechar, y después de esa ocasión, a los últimos, en el sexto llegada, era también ganando esa posición una vez más Cristian Paredes, que tuvo para convertir otra vez con Walter Martínez y Ortiz de rebote, que pudo definir entonces para abrir el marcador, el 1-0 que está ganando hasta este momento. Y un Sport Unido que entra solamente a pararse en la cancha, porque es lo que seguramente viene a buscar. Recuerda que está jugando con el actual vicecampeón de la Precopa Paraguay, y que los jugadores están ahí tratando de cubrir toda la jugada que sale el Deportivo Arendá, porque se lo ve mucho jugar, por ejemplo, a Walter Martínez bajando bien la posición también en la delantera, y por qué no decir el mérito de los centrales que tiene. Estamos hablando de Saldívar, Franco también, que tiene uno de los experimentados, buenos jugadores que tiene el Deportivo Arendá, que está mostrando la cualidad que tiene también cada pelota o bajada. Estamos hablando también del capitán del equipo, Cristian Paredes, que acompaña muy bien la jugada, y un Sport Unido que está un poco nervioso a esta última jugada. Por ejemplo, estamos hablando de Romy Álvarez, que aparece también ganando la posición. Recordemos que es un buen delantero, pero está jugando ese nerviosismo de él también, que ya termina recibiendo también la tarjeta de amonestación de esa jugada también, porque decía él que no era posición prohibida, que marcaba también el Sport Unido. Así es que un lindo partido que estamos viendo hasta este último momento, que está ganando 1-0 el Deportivo Arendá, Blas Antonio. Muy bien, muchas gracias, Vicente Paniagua. Señoras, señores, momento de tregua en el partido. Lo gana Arendá 1-0. Campeonato oficial 2025, Liga Deportiva de Iribucuá. Hoy, ya con este partido oficial, juegan Sportivo Arendá ante la representación del Atlético Sport Unido. En la categoría juvenil empataron 2-2, Vicente Paniagua. Sí, señor. 2-2 empataron ese compromiso. Primeramente habría entonces aparecía el Deportivo Arendá hiriendo al Sport Unido a la categoría juvenil. Después se produjo el empate, y ya en el segundo tiempo también otra llegada más el Deportivo Arendá, y lo pudo conseguir también empatar a los últimos el conjunto del Sport Unido en la categoría sub-20. Aquí tiene Barrios, se apoya mucho más atrás, juega con Saldívar, con su portero Guido Colmán. Rechaza el arquero, pelota arriba. Walter Martínez gana en las alturas. Va para... Ahí está Luis Luján para definir. Está Luis Luján. Segundo en camino. Luján para definir. Está la defensa que se repuso a tiempo. Otra vez Arendá que se asoma. Casi el segundo del partido, Vicente Paniagua. Qué buena jugada el Cristian Paredes. Qué buen partido que está haciendo el capitán del equipo, por supuesto, jugando en su propia cancha, y esta vez robando esa posición que le cede a Luis Luján Paredes, que gana tremendamente esa posición del arquero, y después que no pudo chutar el arco, y aparece la defensa también reponiéndose, y otra llegada más del conjunto del Sportivo Arendá, que está buscando ahí nomás el segundo, Blas Antonio. Aquí sale Arendá de vuelta con Saldívar, que profundiza el pase para Miguel Ángel, pisa el esférico, elude a su marcador. Reclama falta, el árbitro dice no pasó nada, y sale entonces la representación del Sport Unido con Duarte, costado izquierdo, busca a Benítez, pelota para él, ahí está Benítez, pero ya termina ganándola aquí Nico Mateo. Nico Mateo se frena, juega con Franco, sale Arendá, Ortiz y el esférico, hace participar ahora a Morel. Michael juega hacia atrás con Richard Franco, el zaguero central otra vez se apoya con el volante central, termina cediendo el pase prácticamente a su rival. Atención, va con todo el Sport Atlético Sport Unido, digo bien, ya sale el equipo de Arendá de vuelta con Michael, Nico Mateo ahora, Martínez, Morel, tiene Arendá, adelanta otra vez el esférico, la pelota que va a quedar para Walter Martínez, ahí está Walter, Nico Mateo, Arendá y el esférico, Martínez, Paredes, ahí está Miguel Ángel, intenta enganchó, está el segundo, deja para Cristian, gol del
del Sportivo Villarendá, señoras y señores. Cristian Paredes aparece para definir tras el pase de su hermano Luis. En este caso era, sí, el jugador Miguel Ángel el que termina cediendo el pase para que totalmente solo el capitán, el jugador Cristian Paredes, pone el segundo tanto del partido, el segundo tanto para Villarendá por Cristian Paredes. Villarendá 2, Atlético Sport Unido 0. Qué buena conexión de los hermanos Paredes. Primeramente recuperando ese esférico entonces el jugador Walter Martínez. ¿Qué hizo Walter? Le cede la pelota tranquilamente a Miguel Paredes. Miguel Paredes lo pudo controlar, zafándose de dos marcas y lo ve ingresando ahí solito el capitán del equipo. Estamos hablando de Cristian Paredes y abre también el segundo tanteador que está ganando 2-0 el Sportivo Villarendá, Blas Antonio. A los 29 minutos, cerca de media hora de partido, Villarendá pasa arriba 2-0 con el gol de Paredes. Su capitán encontró ese esférico y ya no la perdona. Villarendá gana 2-0 parcial el partido al Atlético Sport Unido. Aquí sale Villarendá de vuelta con Ortiz. Walter para Martínez. Ahí está Walter Martínez. Nico Mateo ahora. Franco. Nico Mateo. Tiene Villarendá la posición del balón. De Walter. Va para Luján. Martínez. Termina ganando aquí la defensa. Otra vez la presión de Villarendá y recupera con Martínez. Ahí está Walter. Deja para Nico Mateo. Pica Nico. Quiere ganar la raya. Termina ganando el córner. Va a ser servicio de esquina para Villarendá que va insistiendo. Qué buen jugador que es Nico Mateo, que gana toda la posición, por lo menos recuperando la posición de Luis Luján Paredes, primeramente volviendo a recuperar toda la jugada que la vuelve a perder Luján Paredes, y después esta vez que gana esa posición entre Walter y él, que convierte esa jugada también que nace y gana esa posición que rebota de la defensa. Era un buen centro otra vez de Mateo y que termina consiguiendo un tiro de esquina. Luis Luján Paredes va a levantar el centro. Pierna zurda para Luján. Vamos a ver cómo lo trabaja Villarendá. Esta pelota quieta, centro arriba. Está quitando la defensa. Queda para el capitán Cristian Paredes. Paredes juega con Saldívar. Se acomoda Saldívar. Le pegó. Qué cerca pasó, señoras y señores. Aquí se animó también Saldívar. Sí, señora. Estamos hablando de la defensa del Deportivo Villarendá, que se anima también a venir en el área el arquero Jiménez en este caso, y lo hizo Carlos Saldívar pidiendo esa posición a Cristian Paredes y zafando desde un marcador abre esa pegada de Carlos Saldívar que se fue arriba del travesaño, que va a ser salida para el Sport Unido. Aquí sale la representación del Atlético Sport Unido. Termina marcando bien aquí la defensa de Villarendá y queda para Aguilar. Aguilar presionado, pero sigue insistiendo. Recupera con Duarte. Duarte para Sport Unido. Ahí está Duarte. Pelota para el jugador Jara. Va Jara, costado izquierdo. Levanta la pelota, busca a Benítez. Ahí está Nico Mateo en la marca. Sigue Benítez. Atropellaba también presionando Romy Álvarez. Termina sacando Nico Mateo a un costado. Sí, señor. Ganando esa posición otra vez, como te decía, el lateral izquierdo que tiene el conjunto deportivo Villarendá. Estamos hablando de Mateo Benítez, que era también figura. El último partido, este partido del domingo pasado en la Precopa Paraguay, que el Deportivo Villarendá salía el vicecampeón. Entonces, un partido muy difícil que le cuesta ahora al Sport Unido, jugando un rival duro que viene a ser el Deportivo Villarendá, como te decía, participando en la Precopa, que es vicecampeón Blas Antonio, y hoy por hoy está jugando con sus jugadores también, que tuvo una buena campaña en la Precopa, y empezando ya con el pie derecho, por qué no decir, ganando ya 2-0 ahora el Sport Unido, que es un rival muy difícil hasta este momento, que les cuesta mucho al Sport Unido. Aquí tiene la pelota Nico Mateo. Nico Mateo organiza el juego. La salida para Villarendá. Termina levantando el esférico. Este es Ortiz. Baja para Walter Martínez. Walter juega hacia atrás para Franco. Ahí está Pogba. Juega con el jugador Morel. Michael Morel. Otra vez para Pogba. Va a tratar de salir con pelota dominada Villarendá. Franco, que termina rematando en la humanidad del jugador del Atlético Sport Unido. Habrá lateral en zona defensiva, corresponde para el conjunto albirrojo. Gana 2-0 los goles en esta primera etapa. Sí, señor, los goles antes de media hora de juego. José Ortiz en primera instancia, minuto 18, y el segundo tanto lo hizo
Cristian Paredes, el capitán, minuto 29, es decir, antes de media hora, Arendá ya gana 2-0 parcialmente, o encontró ya el segundo tanto Vicente Paniagua. Sí, señor, encontró muy rápido el segundo tanto, que venía buscando el Deportivo Arendá, y por qué no también de Cristian Paredes, buena jugada, buena conexión, y aparece con esta jugada, Blas Antonio. Va con todo otra vez Arendá, ahí está, Paredes para definir, está, gol, Paredes, gol del Sportivo y Arendá. Esta vez el otro Paredes aparece ahí dentro del área menor prácticamente y define de buena manera, señoras, señores. Miguel Ángel Paredes ahora pone Arendá 3, Atlético Sport Unido 0. Cuando hablábamos de la buena jugada que tenía el capitán del equipo, Cristian Paredes, aparece su hermano Miguel Paredes, robando una posición, el Deportivo Arendá, que tiene buenos jugadores ahí en el medio campo. Primeramente estamos hablando de Morel también, que recupera muy bien la posición, y después termina Walter Martínez desacomodando el arquero, y aparece ahí cerrando esa posición Miguel Paredes, solamente para poder empujar la pelota, entonces convertir el tercero, que está ganando tranquilamente 3-0 el Deportivo Arendá, Blas Antonio. 35 minutos para este tercer tanto. 35 minutos de esta primera etapa, Arendá empieza a golear el partido. 3-0 gana parcialmente al Atlético Sport Unido. Pelota arriba, golpe de cabeza de Miguel Paredes para Cristian. Cristian, que ya pierde ante la presencia del capitán González, que sufre después una carga de Cristian. Habrá tiro libre en su salida, corresponde para el Atlético Sport Unido, que está herido, pierde 3-0 el compromiso. Sí, señor, un Sport Unido que está ya confundido a este último minuto del primer tiempo, porque Sportivo Arendá está jugando bien, está acomodando bien la pelota, y por supuesto que está jugando el estado físico también que tiene cada uno de los jugadores, porque como te decía, recordemos que tiene buenos jugadores que estaban viniendo de competencia. Estamos hablando de la Precopa Paraguay, y otra vez que tiene otra posición de gol, Blas Antonio. Va Luján, señora, sí, señora Cristet, aquí termina ganando bien Derlis Rotela. Con un puntín saca el córner. Otra vez se aproxima Arendá buscando ya el cuarto del partido. Mientras quedó sentido también algo lastimado el jugador del Atlético Sport Unido, que se va recuperando. Habrá tiro libre de esquina para el conjunto Alberrojo, que ya está amenazando el cuarto del partido antes que termine esta primera etapa. Luis Luján se va para cumplir. Ahí está Luis Luján, el lateral, hoy jugando como extremo, porque se le ve un poco más atrasado a Nico Mateo. Entonces un poquito adelantado Luis Luján Paredes. Aquí el centro muy pasado, pero va intercambiando también la posición, ¿verdad, Vicente? Porque termina también a veces jugando un poquito más atrasado Luis Aismar y más adelantado Nico Mateo. Y así en forma sucesivamente también se van cambiando la posición de estos dos jugadores que están jugando hacia el costado izquierdo. Sí, señor. Y es la posición que tiene cada uno. Los dos jugadores son lateral izquierdo. Así es que de esa ocasión seguramente que Luján Paredes está buscando más también bajar un poco con la pelota. Y de esa ocasión también aprovecha Mateo de poder adelantarse más un poco. Pero toda la pelota que viene a perder trata de poder acompañarlo Luis Luján Paredes. Sí, señor. Ahora Luis Luján un poquito más adelantado hacia el extremo izquierdo. Nico Mateo aparece más retrasado. Así juegan la representación de Arendá, que no tiene problema por lo menos con ese sector, con ese perfil izquierdo. Atención, reclama faltas por Unido, dice que no pasó nada el árbitro Burgos. Aquí sale Arendá con Paredes. Paredes pica hacia el costado derecho con un puntín, deja para Augusto Barrios. Barrios para Miguel Ángel Paredes. Pisa el esférico Miguel Ángel. Pelota que queda para el rebote otra vez para Paredes. Va teniendo Arendá y el esférico, gana 3-0 el partido. Sigue Paredes, Duarte en la marca, ya salió el esférico, dice el árbitro, el asistente. Habrá lateral, corresponde para el conjunto Alberrojo, ahí cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Aquí tiene la pelota en su salida Richard Franco. Franco delanta la pelota ahora buscando a Martínez, baja bien Walter, pelota con una rajona, deja para Luján, ahí está Luján. Termina ya en offside, dice el asistente. Entonces habrá tiro libre en su salida para el Atlético Sport Unido.
Qué buena acción de Walter Martínez, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, y tiene todas las ocasiones de hacer todos los juguetitos que tiene el Deportivo Brandá, porque está ganando ya 3-0 tranquilamente, así es que no le cuesta nada jugar. Entonces, el Sportivo Brandá, como lo hizo Walter Martínez, que intentó con una rabona dándole pase entonces a Luis Paredes, y después que termina Luis en la posición prohibida. Este es Aguilar, levanta, busca a Romy Álvarez sobre ese balón. Ya queda en las manos de Guido Colmán. El guardameta albirrojo ya sale en forma corta ahí jugando con Richard Franco. Este con Nico Mateo. Sale con pelota dominada otra vez Villarenda. Adelanta para Cristian Paredes, el capitán que juega desde el piso. Termina ya cometiendo falta. Habrá tiro libre para el Atlético Sport Unido. Ahí prácticamente sobre la raya, Vicente. Sí, señor. Y una mala de protestar ahí de Cristian Paredes, que siempre tiene que protestar de una, entonces, que no le cobra la primera posición, entonces, que le protesta a en este caso a Burgos, que se gana también ligeramente la tarjeta de la amonestación, Blas Antonio. Bueno, 40 minutos de esta segunda etapa. Primero amonestado por el lado de Villarenda, tengo entendido. Después Vicente Paniagua me confirma. Atención, el cabezazo. Termina el cabezazo del defensor, entonces va a ser córner. Ya salió el esférico, dice el asistente 1. Levantó el banderín. Y bueno, Paredes es el primer amonestado, Vicente Paniagua, por el lado de Villarenda. Sí, señor. Por el lado de Villarenda, el primer amonestado sería el capitán del equipo, Cristian Paredes, con la casaca número 10. Córner, punta derecha, corresponde para la representación del Atlético Sport Unido. Duarte para cumplir, pierna zurda para Celso Duarte. Ya autoriza el árbitro. Celso, pelota media altura. Luján con el golpe de cabeza termina ganando en el primer poste. Después queda aquí para el jugador de Arendá, para Cristian Paredes. Va Paredes, quiere ganar la raya. Va Paredes, habilita a Walter. Ahí está Martínez, qué buena acción. Termina en el piso Walter, señoras y señores. Y Wilson Cañete se queda con ese balón. El portero del Atlético Sport Unido saca con un pelotazo largo. Lucha Romy Álvarez. Pelota queda para el jugador Duarte. Este es Celso Duarte. Intenta otra vez la conexión, esta vez con su compañero que estaba adelantado, pero ya está la marca Franco. Sale con Nico Mateo, otra vez Franco. Ortiz, Franco. Nico Mateo sale limpiamente. Villarenda ahí jugando. Este Luján, otra vez Nico Mateo. Toca y toca Villarenda. Nico Mateo adelanta, pero ya en forma equivocada. Queda para Wilfrido Báez. Presionado Wilfrido. Walter Ortiz. Va Walter otra vez. Va para Ortiz. Bueno, ya estaba en posición de adelanto, dice el asistente. Bueno, casi el cuarto de Arendá. Aquí Ortiz quedó pellizcado por el asistente 2 en posición de adelanto, Paniagua. Qué buena jugada, qué buena conexión del Sportivo Arendá, que está mostrando la cualidad que tiene cada uno de los jugadores de tener ese toque, y qué buena jugada ahí en el medio campo. Estamos hablando de Ortiz, Paredes y después Walter Martínez, y ligeramente entraba en posición prohibida Ortiz, volviendo de esa posición que lo vio el asistente 2, Blas Antonio. Perfecto, Vicente Paniagua. Habrá tiro libre aquí, corresponde para el Atlético Sport Unido, que está 3-0 abajo en el score. Está herido, trata de ir a buscar el descuento que le permite por lo menos soñar en esta segunda etapa. Aquí ya juega con Benítez. Viene el centro abajo de Benítez. Bien por Franco en la marca. Intenta no, en este caso, sacar largo. Intenta salir jugando Arendá, pero termina cediendo este lateral en zona de ataque para el Atlético Sport Unido, que va insistiendo con su capitán. Levanta la pelota para Romy Álvarez. Sin embargo, ya sobra el esférico y ya sale con Barrios. Este es Augusto Barrio. Adelanta el esférico, pelotazo que pone ahí para el jugador Paredes. Este para Walter. Se muestra Luján. Va Arendá. Se frena ahora Martínez. Ahí está Walter. Se va acomodando, sigue Walter, elude a su marcador, sigue Walter, ahora sí, suelta el esférico para Barrios, ahora Cristian Barrio, está el cuarto Barrio, para Morel está, bueno, otra vez en posición de adelanto, y otra vez mi duda, Vicente Paniagua. Me parece que esta vez cerró el asistente 2, Alfredo Enciso, porque aparece buena habilitación
estamos hablando de Barrios, que entraba totalmente habilitado ahí, porque le cede primeramente la pelota a Cristian Paredes, que le devuelve tranquilamente, y me parece que zafó en esta posición prohibida el asistente Douglas Antonio. Otra vez Arendá que va cargando con Miguel Ángel, busca a Cristian, no hubo precisión aquí en el pase, no se pudo conectar aquí los Paredes, y termina aquí la salida para Wilson Cañete. Wilson Cañete es el portero, el guardián del conjunto del Atlético Sport Unido. Ya sale con su capitán aquí, González. Aquí habilita al jugador Romy Álvarez, se frena Romy, ya hay buena marca por aquel costado, pero va insistiendo, quiere ganar el córner. Vamos a ver si termina ganando, no, porque ya está la marca. Sin embargo, va presionando Romy Álvarez, pero ya pierde ante la presencia ahí de Nico Mateo. Sale con mucha elegancia Nico. Juega con la pierna zurda, habilita al jugador Miguel Ángel Paredes. Paredes para Cristian, ahí está, corre el número 10, el capitán que conduce. Está el cuarto en camino, Luján. Increíble, se pierde afuera, señoras y señores. Era el cuarto Vicente Paniagua. Sí, señor. Qué manera de desperdiciar y qué buena jugada. Estamos hablando de los hermanos Paredes. Primeramente los dos Paredes y después Luis Luján Paredes, que es sobrino también de ellos. ¿Qué aparece? ¿Qué quiso hacer? De sombrerito el arquero, que termina errando. No tiene que hacer esta jugada, Luis, desaprovechar de esa manera. Tranquilamente lo pudo hacer entonces para poder abrir entonces el 4-0 para el Deportivo Arendá, que solamente termina ganando 1-0 y que el árbitro dice que 3-0, mejor dicho, y que el árbitro dice que es el final, Blas Antonio. Perfecto, Vicente Paniagua, señoras y señores. Vamos al descanso, dice el árbitro. Burgos, Arendá lo golea, Arendá gana 3-0. Esta primera etapa, señoras y señores. Ya en instante, o no sé si tenés un breve concepto, Vicente Paniagua, lo que dejó esta primera etapa, para que después posteriormente vamos a la pausa. Entonces vamos contigo, Vicente Paniagua, con un comentario, con un concepto breve de lo que dejó esta primera etapa. Sí, señor, con mucho gusto. Y como te decía, primeramente el Deportivo Arendá, que entraba en busca de los resultados, que aparecían errando esa posición de 1, 2, 3, 4 jugadas por ahí, que desperdiciaba también con las buenas llegadas que tuvieron también los delanteros. Estamos hablando también de los mediocampistas que bien están respondiendo hasta este momento. Y después que ya lo consigue marcando el gol entonces Ortiz desde la media distancia, tras de ese rebote de Paredes, mejor dicho. Así es que le convierte en 1-0, y después, posterior aún, llegando el segundo llegada, entonces conexión de los hermanos Paredes primeramente para poder convertir Cristian, y posterior aún ya ampliar la ventaja a Miguel Paredes, y de ese marcador que está ganando 3-0, y un Sport Unido, como te decía, primeramente que lo supo dominar ya en el partido 0-0, y después que aparecía el Deportivo Arendá ganando ya el 1-0, el Sport Unido empieza ya a jugar mal. Desconocido estaban la defensa mismo del Sport Unido, el medio campo que no pudo más dominar la pelota, y los delanteros que ya estaban un poco nerviosos, y de esas condiciones yo digo que si sigue jugando así el Deportivo Arendá, Blas Antonio, en el segundo tiempo, yo digo que prepare más la garganta, porque vas a tener que gritar más goles del Deportivo Arendá, porque está jugando de la mejor manera. Así es que con este repaso yo creo que vamos a ir ya a la pausa, para posterior aún ya volver con la segunda etapa de este compromiso, donde está ganando 3-0 el Deportivo Arendá al Sport Unido.
fútbol similar del Atlético Sport Unido. Así que ya estamos con los compañeros de Pulse Sport Más para esta cobertura deportiva. Hoy domingo 23 de marzo queda...
De partido aquí desde la colonia Arendá, cancha Sportivo Arendá, donde se juega ya este partido oficial del campeonato de la Liga Deportiva de Grebucoa. Gana parcialmente 3-0 en el primer tiempo. Ahora va a arrancar la etapa complementaria, un 3-0 que hasta podría haber sido un poco más abultado Vicente Paniagua, pero termina con el 3-0 parcial. Aquí ya se viene el segundo tiempo. Sí, señor, y como te decía, yo creo que Arendá entró a buscar más que el Sport Unido. Por supuesto, errando esas 4 posibilidades de poder ya abrir el marcador que no pudo conseguir después, ya lo pudo controlar y aparece Ortiz abriendo el marcador y posterior a ampliar ya la ventaja para ganar el 3-0. Va a pitar el árbitro, el juez, el arranque de la etapa complementaria. El árbitro es Burgos. Va a mover Atlético Sport Unido. Frente a la pelota está Romy Álvarez. Ahora sí, cronómetro en 0. Pita el árbitro. Mueve la pelota Sport Unido. Segundo tiempo en marcha. 3-0 gana Arendá, señoras y señores. Liga Deportiva Grebucoa de Fútbol. Campeonato oficial 2025. Segundo tiempo en marcha. Paredes. Deja para Augusto Barrio. Otra vez para Paredes. Ahí está Paredes, va insistiendo, adelanta para Walter Paredes, atención, va para Walter para los cambios en el conjunto del cuadro del Atlético Sport Unido. Había ingresado casaca número 10 y tengo entendido también el número 16, avanza Sport Unido. Va con todo Romy Álvarez, recepciona el esférico aquí para Derlis Rotela, va Rotela, punta izquierda, avanza Sport Unido, busca el descuento, este es Rotela, se acomoda, se perfila, le pegó afuera. Aquí probó Derlis Rotela que tenía espacio, Vicente Paniagua. Sí, señor, y Derlis Rotela volviendo a esa posición que pedía falta también al árbitro principal, que dejó seguir después, que le queda otra vez la pelota de una buena posición y le pega, entonces era arriba. Lejos del arquero. Estamos hablando de Colmán, que va a hacer la salida. Cuando te voy mencionando también los cambios, ingresó con la número 16 Ramón Jiménez y con la número 10 Silvio La Rosa, que ha modificado entonces hasta este momento primera ventana del DT Marcial López. Blas Antonio. Bueno, ingresó en este entretiempo 2 cambios entonces en el equipo del Atlético Sport Unido para tratar de revertir la situación bastante adversa. Avanza Arendá, viene la marca aquí González, su capitán juega con su compañero de saga, esta que adelanta buscando a Romy Álvarez, busca a Duarte, termina bajando bien con golpe de cabeza. El lateral derecho en este caso es el jugador Augusto Barrios, jugó con su portero. Este ya sale con Franco, pelota para Ortiz. Walter hace participar ahora a Saldívar, destapado aparece el jugador a Barrios, presiona a Duarte, roba la pelota, ahí está Celso Duarte, avanza Sport Unido, bien Franco en la marca, resta quitando ya para el Sportivo Arendá y sale con Augusto Barrios, adelanta para Miguel Ángel Paredes, ahí está Miguel Ángel presionado, Saldívar pone el físico, ahí está Saldívar, se apoya ahí con su portero, Guido Colmán hoy vestido totalmente negro, juega con Franco, otra vez Guido Colmán, ojo que casi se complica en el fondo Arendá, pero termina saliendo con Nico Mateo para Paredes que está en posición de adelanto, ya el banderín arriba, la salida para el Atlético Sport Unido. Sí, señor, y Cristian Paredes que deja pasar esta ocasión porque sabe que está en posición prohibida, que el árbitro se lo ve. Entonces, atención con esta jugada, Blas Antonio. Paredes deja para el jugador Michael Morel, destapado Michael para Martínez. ¡Gol! Walter, gol del Sportivo Arendás. Walter Martínez totalmente solo tras ese pase de Michael Morel, define de buena manera, señoras y señores, aquí Walter Martínez deja Arendá 4, Atlético Sport Unido 0. Cuando hablábamos de la posición prohibida que volvía Cristian Paredes, entonces se produce
esta jugada. Primeramente Miguel Paredes ganando la posición y le cede entonces el pase a Michael Morel, buen habilitado entonces que ingresaba por ahí desde los costados y aparece Morel regalando esa posición a Martínez, que solamente tenía que empujar la pelota. Quinto en camino, atención, perdón Vicente, porque Walter totalmente solo ahí no pudo definir, quiso colocar encima del arquero, casi el quinto Paniagua. Sí señor, y cuando te decía que Walter Martínez, qué manera de definir la pelota, solamente con ese toquecito de derecha que mandó a guardar, entonces nada, imposible era para el arquero Jiménez en este caso, que está pasando ya a ganar 4-0 y me imagino que vas a tener que gritar más goles, Blas Antonio. Va con todo Arendá ya buscando el quinto, señoras y señores. Michael Morel va insistiendo, sale ahora del área mayor. Bueno, quiso devolverles Paredes. Minuto 48, Vicente, el gol. Es decir, a los 3 minutos de esta segunda etapa, Arendá encontró el cuarto tanto. Sí, señor, así mismo, entonces a los 3 de este partido, entonces del segundo tiempo, ya entonces amplía la ventaja 4-0, una goleada total entonces del Sportivo Arendá, que está consiguiendo el primer debut del campeonato de la Liga Deportiva de Grubucuá y lo muestra la cualidad que tiene cada uno de los jugadores. Estamos hablando de la defensa misma, qué buen jugador este Franco, por ejemplo, Richard Franco, y acompaña muy bien Saldívar y los otros jugadores Ortiz. Y ni qué decir Walter Martínez, que hasta este momento está haciendo una linda jugada. Avanza Arendá de vuelta con Michael Morel. Tiene la pelota Michael. Aquí recepciona el esférico, juega hacia atrás para el balón para Nico Mateo. Ahora participa otra vez Morel. Morel adelanta buscando a Luján. Ya está la marca de la defensa de Sport Unido. Sale con Rotela. Rotela se apoya. Este es Báez, levanta la pelota, aparece Duarte destapado, avanza Celso, Duarte a ver qué hace, el número 11 intenta, pero le aguanta muy bien aquí Saldívar, sigue Duarte, quiere ganar la raya, lo hace así, se viene el centro, atención, pega en la humanidad del jugador de Arendá, sí señor, mano Vicente Paniagua, del número 11 de Albert Rojo. Sí señor, era de Barrios, que se abrían las manos entonces y era mano que cobra entonces el árbitro principal Burgos y que tiene esta brillante oportunidad de por lo menos buscar el descuento, el conjunto del Sport Unido. Bueno, Arendá que prepara 2 juveniles, Vicente Paniagua. Sí señor, se preparan para ingresar entonces con la casaca número 5, Eliezer Morales. Para Eliezer Morales entonces se prepara para ingresar, va a abandonar la cancha Michael Morel para permitir Michael, de buen partido Michael, realmente de vuelta con la camiseta albirroja, como le gusta jugar como siempre, ¿verdad? Eliezer Morales ingresa en el campo de juego y otro también con la casaca número 9, Isidro Santa Cruz. Abandona la cancha Luis Luján Paredes. Gracias, muy amable los cambios con Vicente Paniagua. Hemos compartido aquí para Pulse Sport Más en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos emitiendo la señal en vivo. La gente que lo disfruta con nosotros y nosotros le mandamos un cordial saludo aquí desde la colonia Arendá, cancha Sportivo Arendá. Estamos en vivo en este partido de inauguración, partido inaugural ya con este compromiso oficial. Juega Arendá y la representación del Sport Unido. Y gana 4-0 el conjunto local. ¿Lo está ganando bien Vicente Paniagua? Sí, señor, por supuesto que sí, porque entró a buscar esto. El conjunto del Deportivo Arendá mostrando las cualidades que, como te dije, ya tuvo una buena participación, buena campaña en la Precopa y ahora de vuelta mostrando con este debut de la Liga Deportiva de Grubucuá. Derlis Rotela deja para Duarte, viene el centro de Duarte, está el descuento. No pudo cabecear. Aquí casaca número 16 totalmente solo, aparece ahí Ramón Jiménez, el que ingresó en este entretiempo. El cabezazo salió mal, Vicente Paniagua. Por fin aquí llegó muy bien el equipo del Atlético Sport Unido. Sí, señor, qué buena jugada de Celso Duarte, una vez más ganando hacia un costado, zafando de la marca de Morales, que no pudo hacer nada. Era un buen centro de Duarte y aparece cerrando, solito estaba para poder conectar nada más. Estamos hablando de Ramón Jiménez, que deja pasar esta brillante oportunidad de por lo menos descontar, Blas Antonio. Sigue 4-0 arriba, gana Arendá el conjunto albirrojo. En este debut, en este campeonato oficial año 2025, Liga Deportiva de Grubucuá.
Homenaje a Raimundo López López, este año 2025. Raimundo López López, quien fue fundador justamente de esta liga, siendo justamente el primer delegado ante la Federación del Segundo Departamento San Pedro. Por eso, este campeonato, la Liga Deportiva Agribucá de Fútbol, le rinde homenaje. Aquí tiene la pelota la representación del Atlético Sport Unido. Avanza, pero ya termina, en este caso sufriendo la falta, Silvio La Rosa también, que ingresó en este entretiempo. Habrá tiro libre para la representación del Atlético Sport Unido. Sí, señor, y esta vez el capitán del equipo ante la marca de La Rosa, entonces, que puntea el balón, pero fue a los tobillos entonces de La Rosa. Y ahora con esta jugada, Blas Antonio. Sí, Paredes, 4 contra 1 está para Eliezer. Bueno, no hubo esa buena conexión, si no estábamos hablando del quinto Vicente Paniagua. Sí, señor, y esta vez error del capitán, que lo ve ingresando a 3 compañeros ahí y que le regala. Es una posición bastante fuerte. Eliezer Morales, imposible para llegar entonces, y que lo aprovecha zafando del arquero, que llega primero para poder controlar la tranquilidad defensiva del Sport Unido. Barrotela, este es Derli, se perfila, remata, atención. Romy Álvarez termina actuando como defensor y sale aquí la roja con Ortiz. Ortiz para el jugador. Ahí está, adelanta Barrios. Barrios presiona Eliezer Morales. Va Morales, deja para Duarte. Ahí está Duarte, se frena ahora. La marca es de Barrios. Va González, recupera Saldívar. Saldívar deja para el jugador Paredes. Sale Paredes, adelanta para Walter Martínez, que pica, atención, el arquero que estaba atento también, Wilson Cañete, se queda con ese balón y sale para el conjunto del Atlético Sport Unido. Sale aquí con pelota dominada. Silvio La Rosa levanta esa pelota, destapado, aparece Jiménez. Este Jiménez, la marca de Nico Mateo, termina ganando Nico, juega con Franco. Ahí está Pogba, trata de organizar con Ortiz. Termina participando Ortiz en esta salida con Paredes. Luis, este es Miguel Ángel, digo bien. Miguel Ángel Paredes. Barrios. Augusto Barrios levanta ese esférico para Walter, baja para Cristian. Está el quinto, señoras y señores, Cristian Paredes. Viene el centro, media altura. Muy pasado, no pudo cerrar aquí Santa Cruz. Sigue Santa Cruz, sigue el peligro para Arendá. Nico Mateo, pierna zurda de Nico. En el poste. En el poste, señoras y señores, sigue el peligro. Ahora sí, se repone la defensa. Qué remate de Nico Mateo, que pegó en el poste. Sí, señor, qué buen remate en la pierna zurda. Como sabe hacer Nico Mateo, entonces aprovecha la buena llegada que tiene el Sportivo Arendá y abre ese zapatazo que se fue por el poste. Entonces aquí llegó casi el quinto del Sportivo Arendá, Blas Antonio. Avanza Sport Unido con Duarte. Viene la marca aquí, Augusto Barrios. Pierna zurda que saca de Augusto Barrio. Pelota que queda para Jara. Jara para Sport Unido. Avanza con Jiménez. Ramón se perfila, pierna zurda. Bueno, no pasó absolutamente nada en esta acción. Habrá salida para el arquero Guido Colmán, el portero de Arendá. Sí, señor, y aquí también queriendo probar Ramón Jiménez una vez más desde la media distancia, que era era totalmente fácil para el arquero, entonces dejando pasar esa posición que va a ser salida, que ya lo hizo rápidamente, buscando a los recién ingresados para poder hacerle correr. Estamos hablando de Santa Cruz y Morales. Benítez para cumplir el servicio manual para el cuadro del Atlético Sport Unido, juega con Jiménez. Ahora sí, corre Jiménez, punta izquierda, derecha, digo bien, ya está la marca del jugador Nico Mateos. A ver, habrá salida. Sí, señor, salida para el conjunto albirrojo con Nico Mateo. Nico Mateo, el lateral izquierdo. Señoras y señores, gana Arendá 4-0. El marcador, 3 goles que había encontrado en la primera etapa, en esta segunda etapa, en este arranque de etapa complementaria. Encontró el cuarto, gana 4-0. Sale Arendá con Paredes. El capitán Cristian conduce, tiene el esférico, baja bien el esférico y juega hacia el costado derecho. Aparece Augusto Barrio, otra vez la devolución para Cristian, esta que deja para Saldívar. Sale Arendá, ahí está Saldívar, otra vez adelanta para Augusto Barrio. Ahí está el lateral derecho, adelanta buscando a Paredes. Atropella aquí Santa Cruz, termina sacando González. Cualquier parte entonces queda para Saldívar. Saldívar para Augusto Barrios.
Organiza el juego, organiza la salida. Arendá adelanta. Eliezer Morales pica costado derecho. Qué buen pelotazo de Barrio para Eliezer. Viene el centro por abajo. Fácil para la tarea de González ahí en la parte defensiva. Termina ganando Eliezer. Va Eliezer. Busca el quinto. Arendá está. Deja para Martínez. Bueno, outside dice el asistente. Termina convirtiendo Santa Cruz. Pero esto no va a subir en el tanteador Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí robando la posición también Eliezer Morales, mientras que Roberto González no pudo hacer nada con Cristian Paredes, y que lo deja entonces la pelota a Walter Martínez, que le devuelve para Santa Cruz para poder convertir, y estaba ya en posición prohibida, era el quinto, pero así como vos mencionaste, no sube el marcador gol de Santa Cruz, Blas Antonio. Bueno, aquí sale Sport Unido, casaca 10, Ramón Jiménez levanta la cabeza, ahora sí levanta el centro para Rotela, viene el centro de Chilena, intentó, pero ya termina en saque de portería para Guido Colmán, que prepara la salida para el conjunto albirrojo. Hoy debuta en el arco de Arendá Vicente Paniagua, estamos hablando de Guido Colmán. Sí, señor, tras la salida también el arquero Rodi Villalba, que tuvo una buena campaña saliendo campeón con el Sportivo Arendá de la Liga Deportiva de Uruguay el año pasado, y haciendo otra vez un extraordinario trabajo de guardameta entonces del Sportivo Arendá, Rodi Villalba en la precopa, y ahora que busca a otro club entonces y le cede la oportunidad a Guido Colmán, que es guardameta ahora. Atención Vicente, porque está el quinto gol. ¡Gol de Arendá! Eliezer Morales, señoras y señores, ingresó en este segundo tiempo. Y bueno, también se suma en la lista de goleadores en el conjunto albirrojo. Eliezer Morales pone Arendá 5, Atlético Sport Unido 0. Qué manera, cuando hablábamos del arquero Colmán, aparecemos hablando también de Morales, porque ataca muy bien el Sportivo Arendá, que una vez más una pelota disputada de Cristian Paredes, que roba la posición y le deja, y que le queda, mejor dicho, a Eliezer Morales para poder empujar esa pelota, y de rebote de ese cabezazo también de la defensa, que se fue desviada esa pelota y termina destino a red, que está pasando ya a ganar 5-0 el conjunto local, Blas Antonio. Justamente cuando llegábamos a una hora de juego, Vicente Paniagua, es decir, 60 minutos de juego, encuentra el quinto, el Sportivo Arendá, con un remate de 3 dedos de Eliezer Morales. Una muy buena definición para este quinto. Arendá que golea, Arendá que lo disfruta de este debut en este campeonato. Va otra vez Eliezer para definir, busca el sexto. El arquero que sale con todo. Creo que la jugada tampoco ya lo valía. El asistente ya levantó el banderín. Sí, señor, habrá salida para el Atlético Sport Unido. Sí, señor, y el Sportivo Arendá, que no está resolviendo con este caso de ganar ya 5-0, sale a buscar más, a presionar, sigue presionando en busca del sexto gol, y eso es lo que está haciendo los jugadores en este caso, de apretar, y para eso metieron a estos dos jugadores. Estamos hablando de Morales, y por el otro lado Santa Cruz, que es un chico muy rápido también del conjunto del Sportivo Arendá, que seguramente van a tener su oportunidad. Sí, señor, asimismo, señoras y señores, Arendá está ganando 5-0 el compromiso, cuando se viene otra modificación más, Vicente Paniagua. Sí, señor, es llamado Abel Saracho para ingresar con la casaca número 15. Va a abandonar Miguel Paredes con la casaca número 6, entonces, para permitir el ingreso de Abel Saracho. Abel Saracho, la cancha, casaca 15, dejó el gramado de juego Miguel Ángel Paredes. El cambio en el conjunto albirrojo. Aquí tiene la pelota la representación del Sport Unido. Busca el descuento, pero termina ya quitando la pelota Paredes. Avanza con Martínez. Walter aparece destapado, punta izquierda. Está el sexto. Busca Arendá el sexto del partido con Walter para Santa Cruz. Santa Cruz para Abel Saracho. Destapado aparece. Bueno, ya estaba en posición de adelanto el recientemente ingresado.
habrá salida para el conjunto del Atlético Sport Unido. Y aparecieron los juveniles errando la posición, porque primeramente ganando bien Walter Martínez, que después le toca la pelota a Santa Cruz. Y Santa Cruz, me parece que tengo entendido, tenía toda la posibilidad de pegarle, porque tenía solamente a un defensor teniendo esa pelota, de una buena posibilidad, de una buena llegada otra vez el Deportivo Brenda, que zafa de esa posibilidad porque aparecieron los juveniles. Yo digo entendido que le falta un poco de experiencia también a estos chicos, que deja pasar esta buenísima oportunidad de poder ampliar Blas Antonio. Bueno, el asistente 2 levantó el banderín, dice que salió ese esférico, habrá córner, servicio de esquina, corresponde para el conjunto visitante. Se va para cumplir Ramón Jiménez, punta derecha, córner, servicio de esquina para la representación del Sport Unido que busca el descuento. Está 5-0 abajo el conjunto visitante. Bueno, todavía no se autorizó o se movió un poco la pelota. Bueno, tiene que estar quieto ahí el esférico, según el asistente ahí. Ahora sí, creo que ya se autoriza. Sí, señor. Ya juega en forma corta Sport Unido. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué fanea porque está perdiendo el partido. 5-0. Sale Franco. Pelotazo para Santa Cruz. Pica Santa Cruz. Está el sexto. Sale el arquero, señoras y señores. El arquero Wilson Cañete estaba atento. De rebote queda para Cristian Paredes. Va Cristian, el capitán con el esférico. Ahí está Cristian, juega con Eliezer Morales. Ahí está Eliezer, el autor del quinto. Eliezer se frena otra vez. Ahí está. Ahora sí, queda para Walter Martínez. Walter levanta para Saracho. No pudo ser, señoras y señores. Sigue presionando, ahora sí. Sale Sport Unido. Saracho no pudo definir. Vicente Paniagua. Sí, señor. Qué buen centro de Walter Martínez, que le ve a Saracho solito y quiso filtrarle para él y lo consigue. Y atención con esa jugada. Cristian Paredes para... Atención, está Santa Cruz. Paredes otra vez. Sigue el peligro. Santa Cruz deja para Walter Martínez. Martínez. Está. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Sportivo Arenda, señoras y señores. Walter Martínez. Llega el sexto tanto, señoras y señores. Arenda que lo disfruta, Arenda que golea. Y así de esta manera Walter Martínez deja Arenda 6. Sport Unido 0. Qué toquecito del Deportivo Brenda. Primeramente con los juveniles peleando esa pelota, zafando de las primeras llegadas también Saracho. Y después que sigue peleando ahí, cerquita nomás. Acompaña esa jugada Cristian Paredes, que roba otra vez una posición tras ese rebote y termina toque de Paredes entre Santa Cruz y una vez más Walter Martínez, que tiene la pelota y que no perdona, zafa de un marcador y deja vencido el arquero. Nada, imposible para Jiménez. Entonces sí aparece el sexto para el Sportivo Brenda. Aquí casi se termina complicando Guido Colmán, pero se queda otra vez con ese balón el arquero del representativo de Arenda. Ahí está Guido, que ya sale. Guido, que tiene que también trabajar, tiene que mantener una en este caso producción alta, Vicente Paniagua, porque ahí está amenazando Reinaldo Vázquez, un buen portero también, que hoy estuvo defendiendo ahí la categoría juvenil, categoría sub-20. Por eso digo que Guido Colmán tiene que estar haciendo un trabajo también excelente, porque tiene un arquero suplente bastante bueno el Sportivo Garanda. Y claro que sí, como decíamos nosotros antes de que empezaba el partido de la categoría juvenil, cuando le vemos a Reinaldo Vázquez vestir la camiseta de la albirroja, que era su debut después de que estaba jugando en 3 de febrero ahí en la categoría sub-20, y ahora viene a ocupar el lugar también en la portería del sub-20 del Sportivo Brenda, que es buenísimo arquero, es un chiquilín que promete mucho, y es así, tenés toda la razón, porque Colmán tiene que mostrar todas las cualidades que tiene para poder mantener la titularidad, porque ahí nomás estás entonces Reinaldo Vázquez mirándoles de cerca, porque hoy tuvo 2-3 tapadas fenomenales, mostrando la cualidad que tiene también en la categoría sub-20. Bueno, quedó en el piso un jugador del Sport Unido, creo que termina con problema físico, creo que un golpe, o no sé si solamente un problema físico, un estirón por ese sector de la pierna derecha, en este caso el número 3, que había ingresado justamente como hombre de refresco, Vicente Paniagua. Pedro Aguilar termina saliendo así con problema físico.
Entonces vamos a ver si es que puede continuar el número 3 del conjunto del Atlético Sport Unido. Y ojo que Sport Unido no tiene más cambio, Blas Antonio, porque no le veo llamar a nadie, el técnico en este caso, que se lo ve sentido salir entonces el del campo de juego a Pedro Aguilar. Vamos a ver si continúa, mientras que el conjunto del Deportivo Brendá está haciendo llamado 2 jugadores, Blas Antonio. Estamos hablando de Julio Cano y de Marcial Penayo. Se viene 2 juveniles más en este representativo de Arendá, que también está probando a los juveniles Vicente Paniagua. Eso es bueno también. Es decir, que también Arendá va produciendo juveniles también, y recupera aquí el Sport Unido, va Romy Álvarez. Bueno, termina en la nada este remate, este buen avance del conjunto del Sport Unido. Sí, señor, y aquí error de Ortiz, que regala una posición a Duarte. Sí, Duarte es muy rápido, que roba esa posición y le termina dándole a Romy Álvarez, que tenía todo acompañado desde cerca también. Ahí por el otro lado estamos hablando de Jiménez también y Duarte, que se aproximaba, y que hizo Álvarez en este caso, que le pega de una entonces errando esa posición y que termina en la nada. Bueno, 2 cambios para conservar un poco también a los titulares. Es importante ya estos cambios. Vicente Paniagua, va a salir Ortiz y así también Nico Mateo. Sí, señor. Los 2 buenos jugadores que tiene el Deportivo Brendá. Por un lado, José Ortiz y Nico Mateo, entonces, para permitir el ingreso con la casaca número 4, Marcial Penayo, y con la número 14, Julio Cano. Aquí sale Arendá con Eliezer Morales, presionado Eliezer, pero por lo menos no pierde la posición del balón. Habrá lateral, corresponde para el conjunto local. Ya juega con Franco. Ahí está Franco, la marca de Rotela. Habrá lateral de vuelta, corresponde para el conjunto local, para el equipo albirrojo. Gana el partido 5-0 Vicente Paniagua. Sí, señor, 5-0, muy tranquilo el Deportivo Brendá, tratando de utilizar algunos minutos con los juveniles también, que ahora ingresa casi todos los juveniles del Deportivo Brendá, y eso es bueno también, probar de a poco los suplentes que tiene también el Deportivo Brendá para poder resguardar su titular. Sí, señor, 6-0 Vicente Paniagua. Yo digo 5, ya perdí la cuenta. 6-0 está perdiendo el equipo de Sport Unido. Gana Arendá entonces, el actual campeón, que debuta en este caso con el pie derecho y con absoluta autoridad del conjunto albirrojo. Sí, señor, y no solamente debuta, sino que está goleando a un equipo, a un rival directo que es Sport Unido, que tiene muy buenos jugadores, que se lo ve muy confundido el día de hoy. Me extraña un poco la jugada que tiene también el capitán. Estoy hablando de Roberto González, que me parece rara hoy, como la manera que está jugando este jugador, porque tiene una potencialidad bastante buena. Este capitán del conjunto del Sport Unido, estamos hablando de Roberto González, y casi la mayoría después de los jugadores también que han perdido, están la defensa mismo que están floja también, y la delantera, ni que decir Romy Álvarez, que está un poco nervioso. Va Abel Saracho, aparece Saracho, juega con el jugador Santa Cruz. Santa Cruz está el 7º, juega hacia atrás, pelota para Franco. Franco juega con el jugador Barrios, otra vez Richard Franco. Vamos a ver, Richard también se anima. Ahí está Franco, sigue con el esférico. Ahora habilita a Walter. Destapado aparece Walter Martínez. Se frena ahora. A ver qué pasó. Offside, dice el árbitro. Me parece que se pasó otra vez la línea 1, en este caso Blas Antonio, porque estaba totalmente habilitado Martínez, que el asistente 1 dice que es posición prohibida. Busca Penayo, aparece Rotela en la marca. Rotela juega con Jiménez, otra vez Rotela. Tiene la pelota ahora la representación del Atlético Sport Unido. Este es Jiménez. Rotela deja ahora para el jugador Roberto Jara. Jara que se apoya con su compañero, que esta revienta. Queda para Saldívar. Saldívar adelanta para Saracho. Abel Saracho domina la pelota el número 15. Entra en diagonal. A ver con quién juega, con Franco. Ahí está Richard, pierna zurda. Richard le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol del Sportivo Arendá! Richard Franco, el zaguero central también, que se anima a pisar la cancha rival, señoras y señores. De ahí con la pierna zurda colocó, sí señor, como las manos, colocó en el ángulo superior derecho del arquero
de Sport Unido, Wilson Cañete. Llega el séptimo, Villarendá que golea 7-0 Vicente Paniagua. Sí, señor, cuando te decía tenía que preparar más la garganta porque el Deportivo Villarendá busca, que no para con esos resultados de mantener esa posición de ya ganar 6-0. En vez de eso, tratar de buscar más, ampliar la ventaja. ¿Y qué hizo Franco en este caso? Adelantándose un poco buscando su gol y lo consigue. En la primera no pudo, pero en el segundo ya pudo dominar ese esférico. Bien el pase también de Saracho en esta ocasión, que domina muy bien Franco y que lo observa el arquero adelantarse un poquitito y la coloca ahí en el ángulo con la pierna zurda. Uno que sabe hacer, el buen central que tiene Richard Franco para el sexto, que sería el Sportivo Villarendá. El séptimo, mejor dicho. Bueno, 72 minutos de juego. El séptimo para Villarendá, que está goleando 7-0 el partido. Momento de pausa, hidratación aquí en el partido. Bueno, ya está cabibajo la gente del Sport Unido, se entiende también, pierde 7-0. Es un poco difícil, a lo mejor encuentra un rival bastante serio como es el Deportivo Villarendá, que lo está goleando. Bueno, la gente que de a poco también algunos se va retirando. Vicente Paniagua, la afición deportiva que hoy por lo menos un número muy importante hemos visto, y ahora que algunos que otros se va retirando tras en este caso la goleada ya del conjunto albirrojo. Sí, señor, y por supuesto acompañando de muchas aficiones deportivas también. Recordemos que es hoy único partido que se juega aquí en la cancha del Club Deportivo Villarendá, y también que se tuvo también la inauguración oficial de la Liga Deportiva de Grupo y por ende, entonces la gente que acompaña también a de repente aprovechar para ver este primer partido que se juega aquí en la cancha del Club Sportivo Villarendá, que está ganando por goleada 7-0 al Club Sport Unido, y seguramente las hinchadas del Sport Unido que ya está abandonando el campo, o sea que el gramado de juego, entonces para que porque está perdiendo el equipo el Sport Unido 7-0. Avanza Sport Unido, ya está Saldívar en la marca, sale con Augusto Barrio, Paredes, Cristian pisa el esférico y habilita otra vez a Augusto Barrio, lleva la pelota Augusto, pica, ahora se frena otra vez. Augusto Barrio se apoya ahí con el capitán Cristian Paredes. Se muestra Franco, pelota a ver para Martínez. Martínez habilita, atención, ¿para quién? Para Santa Cruz, pero viene la marca. Pedro Aguilar sale para la representación de la visita con La Rosa. Este es Pedro. La Rosa juega hacia adelante, pelota para Derlis Rotela. Ahí está Rotela, pisa el esférico, la marca de Cano. Sigue Rotela, La Rosa. Va Romy Álvarez, se perfila, pierna del zurda. Se pierde afuera. Va llegando también de a poco el equipo del Sport Unido, que no encuentra el rumbo, no encuentra la vía, por lo menos para llegar al descuento. Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y nosotros que decíamos que el arquero tiene que prometer mucho de poder defender su arco, y que le cuesta mucho ahora a este último momento Blas Antonio, porque no le llega mucho la pelota, y cada pelota que tiene el Sport Unido para poder rematar está errando, ¿verdad? Estamos hablando de Ronnie Álvarez, que una vez más tiene esa oportunidad de la buena pegada que tiene este jugador número 9, que una vez más erra esa posición Blas Antonio. Aquí sale Duarte para Sport Unido, adelanta para Álvarez, Romy Álvarez, que tiene dificultad para controlar y ya pierde ante la presencia ahí de Richard Franco. Franco juega con Cano, va Cano, otra vez Franco. Villarendá y la posición del balón, deja para Cano, avanza Cano para el octavo gol, atención para Franco, deja otra vez para Cano, estaba ya en posición de adelanto, sí señor. Bueno, Villarendá que está perdonando el octavo tanto, mi querido Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, y qué manera de poder atacar, por lo menos Cano también, que sube para poder hacer la pared con Walter Martínez, y que la consigue haciendo con Franco. Los dos defensas entonces se toparon en esta oportunidad y que no pudo aprovechar una vez más. Aquí sale Villarendá de vuelta con Saldívar, Cristian Paredes ahora. Cristian que sufre la falta. La falta fue de Ricardo González, que ya está amonestado. Fue el hombre que vio la primera tarjeta de amonestación del partido. Habrá tiro libre para el representativo local. Ya juega con Saldívar. Sale Saldívar. Franco, Saldívar otra vez. Saldívar juega mucho más atrás con Guido Colmán. El portero Guido juega con el pie. Franco. Cristian Paredes.
Paredes adelanta para Santa Cruz. Pica Santa Cruz totalmente solo. Santa Cruz y el octavo. Santa Cruz. Está el remate. Atención. Amaga otra vez. Bueno, se goló si no. Y se pierde el octavo Vicente Paniagua Ruiz. Qué manera de tener la pelota para poder convertir Santa Cruz y que termina errando esa posición. Tuvo todo entonces ahí mano a mano con el arquero y que también estaba acompañando tranquilamente. Estamos hablando de Saracho y también Cano que aparecía por ahí. Y Santa Cruz que no quiso ceder ningún pase y que termina errando una golosinada de Santa Cruz que yo tengo entendido que exageró en esta ocasión, que desperdicia. Por lo menos su equipo está ganando, pero son ocasiones que no tiene que perdonar esta ocasiones Blas Antonio. Bueno, después quedó en el piso casaca número 3 en el Sport Unido, Pedro Aguilar. Ya hace rato creo que Pedro Aguilar está jugando lesionado. Ya no tiene cambio, me decías, Gilberto, el equipo de Sport Unido. Creo que por eso está todavía en el campo Pedro Aguilar, que ahora resintió la lesión. Sí, señor, y hace rato se lo ve ya sentido a Aguilar en este caso, y que esta vez, una vez más, está sentido ahí en el piso. Y es por Unido que no le queda más ningún cambio y le está jugando ya la parte de física, ¿verdad? A los jugadores. Recordemos que Deportivo Herendá tiene jugadores que está viniendo de competencia, ¿verdad? Estamos hablando de la precopa que ha culminado el domingo pasado y por esa razón seguramente que hay algunos jugadores que no les cuesta nada 90 minutos de juego, y sin embargo al Sport Unido que debuta hoy una vez más el primer partido que sería la Liga Deportiva de Grubucuá. Bueno, continúa el partido, señoras y señores. Estaba momentáneamente interrumpida tras esa acción del jugador casaca 3 Aguilar, que estaba en el piso. Ahora sí ya se recupera. A ver, tiene la pelota Sport Unido. González pica hacia adelante, ya sale en el paso. Al paso del balón, en este caso el jugador de Arendaga, Barrios. Pelota para él de vuelta. Augusto Barrios sale con Franco. Ahí está Franco. Retrocede hacia su arco y juega con Saldívar. Saldívar, de forma corta, otra vez se apoya con Franco. Sale con pelota dominada Arendá. Toca y toca el conjunto albirrojo. Se va amigando con el esférico. Este es el jugador Saracho. Saracho para Martínez. Va Walter. Walter para Santa Cruz. Bueno, ya hace rato estaba en posición de adelanto Santa Cruz. Y aquí se muestra la inexperiencia de los juveniles también Vicente Paniagua. Y eso es lo que te decía. Es lo que tenía que cuidar mucho y también tener un poco más de experiencia. Estamos hablando de Santa Cruz y también de Saracho. Y esta vez, una vez más, ganando esa posición Walter Martínez. Y tenía que hacer de esa manera, no tenía otra. Entonces, opción que soltar el pase y una vez más adelantado entraba Santa Cruz. Aquí sale otra vez Villarenda con Cano. Pelota, a ver, para Abel Saracho. Abel. Va Abel Saracho. Elude a su marcador. Octavo, octavo. Palo y afuera. Señoras y señores, no salió todavía la pelota. Entonces queda para Wilson Cañete. Aquí Abel Saracho tuvo el octavo Vicente Paniagua. Tenía que acercarse un poco más al arco. ¿Y qué hizo Abel Saracho? Que remató desde la media distancia, aprovechando también la salida del arquero. Y es que te rebote también por el poste. Aquí se salva de otro gol más el Sport Unido, Blas Antonio. Bueno, avanza Sport Unido. Bueno, aquí ya no pasó absolutamente nada. Ya queda en poder de Guido Colmán, el arquero de la representación de Arendá, que se queda con ese esférico. Ahora sí, va a salir jugando Arendá con su portero Guido Colmán. Ahora sí, va a jugar con las manos Guido Colmán. Pelota para Augusto Barrios. Saldívar ahora. Saldívar levanta el esférico buscando a Walter Martínez. Golpe de cabeza de Duarte. La pelota queda para Derlis. Juega con Romy Álvarez. Ahí está Romy. Pierde ante la presencia de Franco. Franco para Martínez. Ahí está Martínez. Va insistiendo. Sigue Walter, habilita para Cano. Ahí está Cano. Octavo o no. No. El arquero otra vez le ganó en este mano a mano. Termina regalando a Cristian Paredes, que levanta la pelota arriba al esférico. La defensa que saca, pero queda para Santa Cruz. Juega con Martínez. Ahí está Walter. Bueno, termina perdiendo el esférico y sale Sport Unido. Sale con Benítez. Pedro Benítez. Adelanta el esférico. Busca a Ricardo González. Pelota para él. Ya se muestra Duarte. Pelota para Duarte. Sin embargo, no hay precisión. Y sale Arendá con Cristian Paredes. Cristian juega pelota que adelanta y mucho.
Creo que era buena la idea, no salió como él pretendía Vicente Paniagua. Sí, señor, y esta vez Cristian Paredes, que tenía más cerca a Cano, en este caso, que partió también por un costado, y él que quiso mirarle a Santa Cruz, que ingresaba solito nada más. Fue buena idea, pero le salió mal el pase. Aquí la carrera entre Benítez, era Jiménez en este caso, con el jugador Penayo, termina ganando el de Arendá y sale con su portero Guido Colmán. Guido juega con Saldívar, con Augusto Barrio, costado derecho, la salida para el conjunto albirrojo. Augusto Barrio amaga para salir y sale con mucha elegancia Augusto Barrio. Cristian Paredes, Paredes que amaga, habilita a Richard Franco. Ahí está Richard, va Franco. Creo que todos están ya buscando su gol, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, y esta vez también otra vez Franco. Tratando de buscar la jugada individual para poder zafarse de la marca, y me parece que tiene que anotar más el Deportivo Arendá. Acá, por ejemplo, una vez más, error de Franco, que le deja a Cano para que pueda él jugar a Santa Cruz. Aquí tiene Saldívar en la salida para el conjunto albirrojo. Saldívar habilita a Penayo, sale Marcial, costado izquierdo el avance. Aquí Eliezer Morales, Franco ahora. Ahí está Richard, profundiza el pase, a ver para quién, para Santa Cruz, pica Santa Cruz. Creo que esta vez se equivocó el asistente. Otra vez offside de Santa Cruz. Me parece a mí que fue el error del asistente, mi querido Vicente. Sí, señor. Se aviva también el asistente 2, o sea, el asistente 1, mejor dicho, por los jugadores inexperimentados. Estamos hablando de Santa Cruz, de las muchas veces que han ingresado ahí. Me parece que hay penal. Va con todo. Señoras y señores, Sport Unido, el árbitro dice penal. Penal que sufre aquí Ricardo González. La falta en la defensa fue de Augusto Barrios, el número 11. Y termina pitando la falta el árbitro. Entonces va a ser penal para el conjunto del representativo del Sport Unido. Sí, señor. Y es labor del arquero, que va a tener que mostrar las cualidades que tiene también desde los 2 de pasos. Que va a tener una oportunidad el Sport Unido por lo menos para poder descontar. A los 84 me parece que fue pena máxima de penal, entonces a favor, que se va a estar encargando el número 13, Ricardo González, Blas Antonio. Ricardo González frente a la pelota, él va a rematar, ya autoriza el árbitro, va González, Ricardo le pegó al arquero, Guido Colmán, señoras y señores, le eludió a ese rematador, en este caso a González, le intuyó dónde iba a rematar y Guido Colmán se le niega el descuento a Sport Unido. Sí, señor, y cuando hablábamos que tenía que tenerle el labor correspondiente, y lo muestra la cualidad también por algo, le trae el Deportivo Arendá a este arquero, Guido Colmán, que se fue muy bien al lado donde elegía también González en este caso, y que pudo atajarle el penal y por lo menos impedir el descuento del Sport Unido. Aquí sale otra vez Arendá con el jugador Franco. Richard Franco continúa con el esférico ante la presión de Duarte. Otra vez el esférico queda para el futbolista Franco. Franco juega hacia atrás para Augusto Barrios. Va a sacar a Augusto con la pierna zurda. Arriba la pelota. A ver, queda para Eliezer Martínez. Ahí se muestra otra vez opción de pase. Eliezer Morales, costado izquierdo. Sigue Martínez, gana a su marcador. Va Martínez, va Walter. Termina Benítez con un puntín sacar al córner. Habrá córner, servicio de esquina para el conjunto local. Y es la cosa que están haciendo. La defensa, por ejemplo, aquí Benítez solamente tenía que mirarle a Walter Martínez, que después le pellizca la pelota, porque no era con la intención de sacarle la pelota, sino que se le fue nomás las piernas de Benítez y termina entonces a un tiro de esquina que tiene a su favor el Sportivo Arendá. Walter Martínez frente a la pelota. Él va a rematar. Él va para el envío, para el centro. Walter Martínez, centro cerrado. Bien por el arquero Wilson Cañete, que en segunda instancia se queda con ese balón. Y ya sale Sport Unido. Levanta la pelota buscando a Jiménez. Corre Jiménez. Gana Penayo. Ahí está Jiménez. Ramón ya pierde. Parece ahí Eliezer en la marca. Juega con su portero. Ahí está el arquero de Arendá. Sale con Saldívar. Saldívar Paredes. Ahí está Paredes. Casaca número 10 Paredes, el capitán. Y la posición del balón es para el conjunto albirrojo. Sigue Paredes. Adelanta el esférico. Termina cediendo el lateral para el conjunto de Sport Unido. Ahí está Benítez. Benítez juega. Baja bien aquí La Rosa. La Rosa habilita a Jara.
Jara para Duarte. Este es Duarte, punta izquierda, avanza el representativo de Sport Unido. Está el descuento, Jara que busca. No pudo ser. Sale Saldívar con Franco. Franco para Cano. Cano es tapado, aparece punta derecha. Ahí está Cano, habilita, a ver para quién, para Abel Saracho. Está Abel para el octavo tanto. Bueno, termina cayendo en el piso ahí el jugador Abel Saracho. Y ya sale otra vez Arendá recuperando rápidamente el balón. Este es Guido Colmán, el portero. Guido Colmán levanta el esférico para Cristian Paredes. Con la pierna zurda baja muy bien para Eliezer Morales. Con 3 dedos juega con Martínez. Ahí está Walter. Entra en diagonal. Va Walter. Sigue Walter. Continúa. Busca el octavo. Está. El octavo no. Octavo no. A ver. Gol del Sportivo Villarendá, señoras y señores. Y fue lo último del partido. Walter Martínez, señoras y señores. Bueno, pone el octavo Vicente Paniagua. Arendá 8, Atlético Sport Unido 0. Un resultado histórico. Qué manera de golear. Estamos hablando del Sportivo Arendá, que vuelve con todo después de que estaba disputando la Precopa Paraguay el domingo pasado, que se consagraba acá vicecampeón, mejor dicho, y hoy debutando otra vez el primer partido en la Liga Deportiva de Uruguay, ganándole 8-0, nada más y nada menos, al conjunto del Sport Unido. Y qué manera de poder hacerlo. Otra vez Walter Martínez, que tenía toda la posición, él ganaba a de los costados y después metiéndose ahí en el medio, otra vez pasando de esos defensores. Y qué manera de definir la pelota, como hace un número 9. Así es que todo bien del Sportivo Arendá, hasta el arquero, que tuvo también su tapada. Muy bien el conjunto albirrojo, que yo te digo, Blas Antonio, que está empezando una vez más con el pie derecho en este campeonato de la Liga Deportiva de Gribucua. Sí, señor, termina el partido. Arendá 8. Sí, señor. Un resultado histórico. Arendá 8, Sport Unido 0. Hasta tuvo también el descuento para descontar Sport Unido. Y bueno, para que la tarde sea negra para la gente de visitante, no pudo definir Ricardo González en ese penal Vicente Paniagua. Así que termina con este 8-0. Que lo disfrute y que lo festeja el conjunto albirrojo. Sí, señor, y por eso te decía también que era labor del arquero también, por lo menos tener una oportunidad para que pueda mostrar las cualidades que tiene también el arquero. Estamos hablando de Guido Colmán, que fue transferido entonces al Sportivo Arendá. Creo que vino para esto, para que pueda también atajar penales y mostrar también dentro del partido las cualidades que tiene este arquero de Guido Colmán, que lo ha mostrado frente entonces el jugador. Estamos hablando de Ricardo González, que tuvo para poder descontar por lo menos el Sport Unido, y aparece Colmán tapando esa pelota. Bueno, ahí se juntan los muchachos del Sportivo Arendá. Hay los jugadores, como así también parte del cuerpo técnico y algunos dirigentes que están ahí rezando al Todopoderoso, dándole agradecimiento por este triunfazo, un triunfo contundente de 8-0 del conjunto albirrojo, que así de esta manera debuta en este campeonato 2025. Y bueno, por unido que tiene que trabajar mucho para el siguiente partido Vicente Paniagua, que hoy no pudo ser, hoy hasta inclusive este 8-0, creo que si es que vamos a revisar lo que dejó la primera etapa, creo que Arendá termina por lo menos ganando, pero un resultado corto queda comparando lo que fue lo largo de este partido. Sí, señor, y pensando lo que erraron también en la primera etapa, el Sportivo Arendá, que tuvo ya 6 oportunidades por ahí, y después que tuvieron que aparecer Ortiz y después posteriormente ya ampliar. Y un Sport Unido que les cuesta mucho, por supuesto. No quiero salir de recalcar, Blas Antonio, que un Arendá un equipo duro, que viene de competir en la Precopa, y eso es lo que les cuesta mucho al Sport Unido, porque ahí se lo ve también a algunos jugadores, la parte física que les costaba también ya en la primera etapa mismo, donde iba a terminar el partido, y posterior aún en el segundo tiempo, ni qué decir,
toda la capacidad que tienen los jugadores deportivos Arandá para correr más, ¿verdad? Y que hicieron algunos cambios y de igual manera seguían atacando. Y yo creo que tengo entendido que el Sport Unido tiene que trabajar muchísimo para poder competir esta competencia de la Liga Deportiva de Uruguay, que hoy por hoy es de mucha competitividad, que hay buenos equipos también que van a estar empezando también con sus primeros partidos el próximo domingo, y debería de pensar también el Sport Unido de prepararse esta semana para poder encarar este 8-0 que vino a sufrir aquí en la cancha del Club Sport Miranda. La preferencia siempre, Dios mediante, a otra cobertura similar estaremos de vuelta. Así es que ya estamos despidiendo. En nombre de todos los compañeros de Pulse por Más, le decimos muchísimas gracias y muy buenas tardes.